Muy buen día, miembros del jurado evaluador integrante del comité académico designado por la División de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia, doctora Yolibel Millán, coordinadora, doctor Miguel Luzardo y doctor Freddy Pachano, miembros del jurado. Me dirijo a ustedes yo, Carmen Gutiérrez, residente del programa de posgrado de Puericultura y Pediatría en la unidad docente IBSS Dr. Pedro García Clara, con el fin de presentarles mi trabajo especial de grado para optar al título de especialista en Puericultura y Pediatría, que lleva por título Aplicación de las escalas de severidad Gut-Down-Ferrez y tal modificada en lactantes con bronquiolitis aguda. La infección respiratoria aguda es la causa más importante de morbimortalidad en menores de 5 años, siendo el segundo motivo de muerte en menores de 1 año y tercera causa de mortalidad infantil para todos los grupos etarios. Es la principal patología dentro de las infecciones respiratorias bajas. La representa la bronquiolitis, ¿ok? En base a los aspectos conceptuales, clínicos y epidemiológicos de la enfermedad, es evidente la necesidad de una adecuada evaluación de severidad del cuadro previo a la toma de decisiones terapéuticas. Sabemos que la bronquiolitis es una enfermedad de etiología infecciosa, de carácter inflamatorio, que puede producir distintos grados de incapacidad ventilatoria obstructiva y que puede llevar a severas complicaciones del paciente, incluyendo la muerte, como ya lo dijimos en el preámbulo, hablando sobre la epidemiología de esta enfermedad. Actualmente en Venezuela no existen estudios de validación para ninguna de las escalas de severidad estudiadas en esta presentación. Específicamente en el Hospital Pedro García Clara no se ha establecido un protocolo de valoración con alguna escala de severidad específica que se aplique al paciente, por lo que la toma de decisiones terapéuticas queda reducida a la interpretación clínica del observador. Formulamos el problema a través de la siguiente interrogante: ¿existen diferencias en los resultados tras la aplicación de las escalas de severidad tal modificada o la de Gut-Down-Ferrez en lactantes con diagnóstico clínico de bronquiolitis aguda atendidos en la emergencia pediátrica del Hospital Pedro García Clara? Nos planteamos como objetivo de la investigación, como objetivo general, determinar si existen diferencias en los resultados de la aplicación de ambas escalas, tal modificada y Gut-Down-Ferrez, en lactantes con bronquiolitis aguda atendidos en el servicio de la emergencia pediátrica del Hospital Pedro García Clara. Y como objetivos específicos, describir las características sociodemográficas de los lactantes atendidos en el servicio pediátrico de nuestro centro, comparar los resultados de la aplicación de las escalas de severidad Gut-Down-Ferrez y tal modificada en lactantes con bronquiolitis aguda, relacionar la clasificación de severidad tras la aplicación de ambas escalas con los niveles de oxígeno del paciente, establecer la relación entre la clasificación de severidad de ambas escalas y la conducta terapéutica final en lactantes con diagnóstico de bronquiolitis aguda atendidos en la emergencia pediátrica del Hospital Pedro García Clara. Justificación de la investigación. Esta investigación se considera importante porque pretende, a través de la implementación y la comparación de los resultados de las escalas ya mencionadas, evaluar al paciente respiratorio y generar evidencia científica que contribuya a la validación y confiabilidad de dichos instrumentos clínicos en nuestro medio, permitiendo también mejorar los protocolos de atención en la emergencia pediátrica del Hospital Pedro García Clara. Como ya lo mencioné, no tenemos hasta la fecha un protocolo de atención del paciente pediátrico que estime la utilización de alguna de estas escalas, y el objetivo principal de esta investigación fue, a través de la aplicación de las mismas, generar esa evidencia científica, esa evidencia estadística que nos permita validar estos instrumentos y incluirlos en un nuevo protocolo que se aplique al paciente respiratorio que llega a nuestra emergencia pediátrica. Asimismo, esta investigación es necesaria porque no existen precedentes documentados a nivel nacional y o estatal de estudios similares. Desde el enfoque científico, este estudio representa un nuevo recurso bibliográfico y metodológicamente aporta nueva evidencia estadística acerca del uso, aplicabilidad y confiabilidad de ambas escalas.
Desde el punto de vista institucional, obviamente contribuye a la formación académica y asistencial en el servicio pediátrico hacia la protocolización de la atención médica en el paciente con bronquiolitis aguda, proporcionando un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico que acarrea beneficios en lo social y en lo económico, porque se disminuyen los costos de atención y se reduce el número de hospitalizaciones inadecuadamente indicadas. Entramos en materia en el capítulo 3, tenemos como población, se conoce con exactitud en este trabajo una población formada por 110 lactantes con diagnóstico clínico de bronquiolitis que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión que acudieron a la consulta de la emergencia pediátrica en el Hospital Pedro García Clara en el periodo comprendido entre julio de 2020 y julio de 2021. Muestra. Para hallar el tamaño de la muestra de la población que se pretendió estudiar, se utilizó el programa EPIDAT 3.0, tomando en cuenta una población total de 110 pacientes, una proporción esperada del 10%, un nivel de confianza de 95% y un error muestral de 5%, dando como resultado un tamaño de muestra de 60 pacientes. Se utilizó la estadística descriptiva, usándose las medidas de tendencia central como la media y de dispersión como la desviación estándar, y para la comparación y relación entre las dos variables cualitativas se utilizó la técnica de chi cuadrado. Los criterios de inclusión estipulados: lactantes menores de 24 meses de ambos sexos con prueba rápida negativa para COVID-19 con un diagnóstico definitivo de bronquiolitis aguda. Los criterios de exclusión fueron lactantes con otras causas de sibilancia como neumonía viral, aspiración de cuerpo extraño, síndrome aspirativo, lactantes con patología pulmonar crónica, enfermedades cromosómicas, cardiovasculares, patología neuromuscular, inmunodeficiencias, lactantes en estado de acidosis o anemias graves, lactantes con prueba rápida positiva para COVID-19. Método. Este fue el instrumento que se utilizó para recabar la información al momento de evaluar al paciente. Consta de una ficha que fue llenada por el investigador, es decir, mi persona, donde se recaudaron los datos generales del paciente, que incluyen nombre del paciente, nombre de la madre responsable, dirección, teléfono, el número de paciente, el número de historia en caso de haber sido ingresado o haber tenido historia en ese centro hospitalario, y fecha de ingreso a la investigación. Los datos sociodemográficos, que incluyen edad, sexo, procedencia y el estrato socioeconómico, que se estipuló según escala de Grafar. En el mismo formato, en el mismo instrumento, se encuentra reflejada la escala de tal modificada, donde tras evaluar clínicamente al paciente se le coloca el puntaje total según esta escala y la clasificación de severidad según el puntaje obtenido. Asimismo, la escala de Good-Down-Ferrez, se evalúa al paciente según los parámetros clínicos que esta incluye, se le da el puntaje final según esta escala y la clasificación de severidad. Posteriormente, en la parte final del instrumento está un cuadro donde se sintetiza, el puntaje o la clasificación, de severidad según ambas escalas, es decir, leve, moderado o severo, el nivel de saturación de oxígeno de cada paciente y la conducta terapéutica final, si el paciente fue dado de alta o fue ingresado. Entramos a lo que es el análisis y discusión de los resultados. Para relacionar la aplicación de las escalas de severidad de Good-Down-Ferrez y tal modificadas en lactantes con bronquiolitis aguda, se evaluaron los resultados obtenidos en 60 individuos que representó la muestra, atendidos en el área de la emergencia pediátrica del Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda en los meses de julio 2020 a julio 2021. En la tabla número 1 vemos cuál fue la distribución por sexo, de los 60 pacientes que representaron la muestra de este estudio. 20 pacientes fueron del sexo femenino, representando un 33.3%, y 40 pacientes del género masculino, representando un 66.7%. En el gráfico que vemos al lado de la tabla, vemos la distribución porcentual según sexo. Con respecto al parámetro edad,
tomando en cuenta las edades de los pacientes estudiados, se obtuvo que 27 pacientes eran mayores de un año, representando un 45%, y 33 pacientes menores de un año, representando un 55%. Eso lo vemos reflejado en la tabla número 2 y el gráfico a continuación. El promedio de los datos es de aproximadamente 11.03 meses, el cual tiene una estabilidad de 0.664. El valor que divide en dos partes iguales la muestra es de 11 meses, es decir, la mediana. La desviación estándar o dispersión fue de 5.142, donde el valor mínimo registrado fue de un mes y el valor máximo de 23 meses. Al realizar la valoración socioeconómica resultó que 6 pacientes eran de clase media alta o GRAFAR 2, representando un 10% de la muestra, 21 pacientes clase media baja o GRAFAR 3, representando un 35% de la muestra, 30 pacientes de clase obrera o GRAFAR 4, 50% de la muestra, y 3 pacientes fueron clasificados en pobreza extrema o GRAFAR 5, representando un 5% de la muestra. El promedio de datos aproximados es de 3, que representaría un estrato medio bajo, el cual tiene una estabilidad de 0.097. El valor de la mediana es de 4, estrato obrero. La desviación estándar o dispersión fue de 0.748. El valor mínimo registrado fue de 2, que representa, según la clasificación de la escala, clase media alta. Y el valor máximo registrado fue de 5, o estrato 5, que representa pobreza extrema. Con respecto a la clasificación de los casos clínicos según el puntaje por escala de Tal, tenemos 11 pacientes tuvieron un puntaje de 2 puntos, representando un 18.3%. 21 pacientes tuvieron un puntaje de 3 puntos, representando un 35%. 4 pacientes un puntaje de 4 puntos, representando un 6.7%. 5 pacientes tuvieron un puntaje de 5 puntos y de 6 puntos, representando un 8.3%. 8 pacientes tuvieron un puntaje de 7 puntos, representando un 13.3%, 3 pacientes un puntaje de 8 puntos, representando un 5%, y 3 pacientes un puntaje de 9 puntos, representando un 5%. Si llevamos esto a la clasificación de severidad según la escala por puntaje, tenemos que la escala clasificó como casos leves un 60% de los pacientes. Como casos moderados un 35% de la muestra, y como casos severos solo un 5% de la muestra. ¿Ok? Con respecto a la media, tenemos que la media tuvo un valor de 4, que representaría según la escala casos leves. La mediana también de un puntaje de 3. La desviación estándar fue de 2.164. El valor mínimo registrado fue un puntaje de 2 puntos y el máximo registrado un puntaje de 9 puntos, siendo caso leve y severo respectivamente. Con respecto a la clasificación de los casos clínicos según escala de Gooddown-Ferrez, tenemos en la tabla número 8 los puntajes obtenidos por los 60 pacientes, la frecuencia, es decir, el número de pacientes que obtuvieron dicho puntaje, y la distribución porcentual. A su lado tenemos la tabla donde se reflejan dichos porcentajes según el puntaje obtenido, y la segunda gráfica vemos reflejado la clasificación de severidad según esta escala de los 60 pacientes, es decir, de la muestra estudiada. Según escala de Gooddown-Ferrez, vemos que el 43.33% de los pacientes fueron clasificados como casos leves, un 30% como casos moderados y un 26.67% como casos severos. Ya allí comenzamos a ver la diferencia con la clasificación de severidad según escala de Tal, donde solo un 5% eran clasificados como severos. ¿Ok? Con respecto a la media, tenemos que el valor fue de 5, la mediana fue un valor de 4, es decir, un puntaje de 4, la desviación estándar fue de 2.918, el valor mínimo registrado o el valor del puntaje mínimo registrado fue de 2 y el valor máximo fue de 11. ¿Ok? Representando